Bueno, estamos nuevamente en Piedra, Papel y Tinta y esta vez para hablar sobre el tema de la OEA y Venezuela. Quiero presentarles a nuestros invitados. Está con nosotros Mauricio Quiroz, editor nacional de La Razón. Bienvenido, gracias Mauricio. Y está con nosotros Karen Longarich, experta en Derecho Internacional. Bienvenida, muchísimas gracias. Gracias, Lucía, por la invitación. Contamos también con la presencia de don Hugo Siles, viceministro de Autonomías. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, iniciamos entonces recordando que el 3 de abril la OEA, con 17 de los 21 países que la representan, adoptó una resolución que declara que en Venezuela hay una alteración inconstitucional del orden democrático. Esta resolución no fue aceptada por Venezuela, ni por Bolivia, ni Haití. Entonces, ahí estamos en una suerte de desconcierto también de esta institución y de la situación que envuelve a Venezuela. ¿Qué nos deja, Mauricio, todo este análisis, toda esta situación que está atravesando la OEA y Venezuela? Bueno, ha sido una semana muy intensa, ¿no? Y sería bueno contar con la opinión que tenemos acá de Hugo Siles, internacionalista, y Karen Longarich. Quería aprovechar también un paréntesis para agradecer a Karen y a Hugo. Siempre son muy asequibles a nuestros requerimientos periodísticos, porque a veces el periodista necesita también conocer, informarse un poco más de estos temas internacionales que no son de fácil dominio. Entonces, para que nosotros podamos también transmitir a nuestro lector. Muchas gracias por esa gentileza que tienen cotidianamente con el periódico La Razón. Bueno, gracias, se ha instalado un clima de opinión bastante interesante, creo yo, que llama a la reflexión también con posturas que tienen que ver con esta idea de que Bolivia está aislada, que con esta decisión que se ha asumido el 3 de abril, Bolivia ha quedado un poco aislada. ¿Es eso verdad? ¿Qué dice Hugo Siles? Bueno, primero el contexto de esta sesión que se ha constituido el 3 de abril, la sesión del Consejo Permanente de la OEA de forma irregular, toda vez que la presidencia del Consejo Permanente de la OEA la ocupa Bolivia. En la Organización de Estados Americanos hay una rotación y Bolivia es la que ocupa esa presidencia por un espacio aproximado de 3 meses. El representante es Diego Pari. El representante es el embajador Diego Pari. Y en ese contexto, la convocatoria a una sesión del Consejo Permanente se hizo de forma paralela, rompiendo una propia cualidad institucional que debe tener la organización. Primero porque la presidencia estaba en el mismo edificio, estaba en el mismo, una sala contigua. Por supuesto que se evidencia una división de posiciones y eso es manifiesto. Son 33 países los que forman parte de la OEA y 12 países inicialmente, luego 18 llevaron adelante esta sesión sin la presencia y la conducción de Bolivia, aplicando de manera forzada el reglamento que tiene la OEA en mérito a la ausencia de la presidencia y la vicepresidencia. Pero la ausencia ¿de dónde? Estaba en el mismo edificio, se hizo primero una convocatoria y luego se suspendió para poder revisar un poco la información y los acontecimientos en curso en Venezuela, porque mientras Bolivia convocaba a esa sesión y luego la suspendía, en Venezuela la medida del Tribunal Supremo de Justicia se había revertido o había alcanzado el término temporal que tenía esta medida, que estaba afectando principalmente a la situación de desacato institucional que tenía la Asamblea Nacional en Venezuela frente al caso de los 3 diputados de la Amazonía, como también en la contraposición y en la permanente situación de conflictividad con el presidente Maduro o con el Ejecutivo. Entonces,
los acontecimientos en relaciones internacionales pueden variar de un momento a otro. Hoy nos hemos despertado todos alarmados, o en estos días nos hemos despertado alarmados de un bombardeo a Siria de forma unilateral por un Estado, por Estados Unidos. Entonces los eventos en relaciones internacionales son muy dinámicos. Y mientras eso sucedía, en Venezuela se estaba llegando a una culminación de esta sentencia del Tribunal de Justicia de ese país referido a la situación de la Asamblea y determinadas funciones que estaban en desacato. Por lo tanto, Bolivia debió haber sido, como corresponde en el reglamento, la que no solamente convoque, continúe con una sesión como estaba programado. No esta figura, diríamos en la jerga más o menos, no muy apropiada en relaciones internacionales, pero alguna chicana mirada desde, convocamos en ausencia de Bolivia, pero está en el edificio, y en esta figura pone en evidencia una división en la OEA, porque hay 18 países que sí apoyaron esa medida, y hay otro puñado de países que por supuesto no apoyan y se han colocado también en una posición adversa, porque no se puede de manera tan ligera, tan apresurada. ¿Cuál era el apuro que tenían estos 18 países? ¿Cuál era el apuro si sus embajadores están informados de los acontecimientos en Venezuela, en Caracas? Entonces había una intencionalidad que sin duda pone de manifiesto primero la ilegalidad, lo irregular de esta convocatoria, y segundo, que pone en evidencia la división de países en la OEA, donde sin duda la situación de Venezuela, al margen de cualquier valoración que se pueda hacer, no puede ser objeto de esta forma divisoria. En un organismo hemisférico, interamericano, que tiene como principal objetivo el diálogo político, la concertación. Sin duda que la OEA no es una organización económica, de integración económica, es una organización que tiene una raíz y un fundamento político. Entonces, imposible pensar que no se haya podido alcanzar el consenso y el acuerdo entre todos los países para poder abordar este tema. Karen, por favor. Gracias, Lucía. Un saludo a Mauricio y también a Hugo, y gracias por la invitación. Amistosamente discrepo con Hugo en todas las apreciaciones que él realiza. De un análisis concienzudo que he realizado tanto del estatuto del Consejo Permanente como de su reglamento y de la misma Carta Democrática y la Carta de la OEA, 4 o 5 instrumentos internacionales que están vinculados con este tema, se puede aseverar que sí los hechos se han desarrollado de acuerdo a reglamento, pero que lamentablemente han caído en lo anecdótico por los diversos análisis que se han hecho y las divergencias que surgieron posteriormente. En primer lugar, fueron dos tercios de países que solicitaron la reunión del Consejo Permanente en virtud de que en Venezuela se había violado el orden constitucional, y sectores de la sociedad venezolana y algunos países miembros de la OEA solicitaron que se convoque al Consejo Permanente en virtud de que es uno de los organismos que podría coadyuvar a solucionar estos problemas. Convocada la reunión, el presidente del Consejo, el embajador Pari, de forma inconsulta y además sorpresiva, suspendió la reunión del Consejo. El reglamento y el estatuto señalan que si el presidente del Consejo y el vicepresidente no estuvieran presentes para instalar una reunión del Consejo Permanente, se convocará al embajador más antiguo. El embajador más antiguo en la OEA es el embajador Pari, el embajador boliviano, pero lo sigue en ese orden el embajador de Honduras. Entonces se convocó
el embajador de Honduras instaló la reunión y se llevó a cabo dicha reunión con 1/3 de los países miembros y de acuerdo a estatuto y reglamento 1/3 está facultado para conocer un tema de emergencia. Ahora bien, creo que todo se ha ajustado al reglamento correctamente, pero como tú dices, Hugo, la OEA es un organismo esencialmente político, es un organismo intergubernamental de índole político y jurídico que tiene instrumentos para interceder en los países miembros cuando ocurren estas irregularidades. Entonces, tú que eres político, yo no soy. Si es un organismo político, significa que el manejo de ese organismo y de los órganos de ese organismo tienen mucho que ver con la habilidad política que tengan los miembros de que estén representando a los países en ese organismo. Yo pienso que el embajador Pari tenía otra salida legal en esa situación. Si él trataba de evitar que se instale la reunión y se sancione a Venezuela antes de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rectifique las resoluciones que había dictado en contra del orden institucional, el embajador Pari tenía una salida: instalar la reunión y pedir una moción previa, ¿no?, pidiendo la postergación de la reunión. Pero claro, eso requería que él, con carácter previo, hubiese hecho un lobby y hubiese conseguido también 1/3 de los países miembros para que lo apoyen a postergar la reunión y trasladarla para otro día, en la perspectiva de que en pocos días el Tribunal Supremo, y es más, no el Tribunal Supremo, sino el gobierno de Maduro, iba a instruir al Tribunal Supremo que se rectifique ese orden constitucional desviado, vulnerado. Pero bien, ocurrieron las cosas así. Es un organismo político, se aprobó una resolución y hoy yo creo que lo que queda es que el embajador Pari reasuma el Consejo Permanente y, bueno, trate de tal vez persuadir a los estados, si cree que si no están de acuerdo con la resolución que aprobó el Consejo Permanente, podrían revisar la resolución, pero mucho me temo que no, porque hay una mayoría de países miembros que apoya esa resolución, porque hay evidencias de que hubo, ¿no?, una vulneración al orden institucional, democrático y constitucional de Venezuela. Pero por otra parte, en la Carta Democrática de la OEA, o en el estatuto, si mal no recuerdo, dice que se podrá aplicar la Carta de la OEA en tanto el orden constitucional que fue vulnerado no sea, o sea, las medidas que vulneraron ese orden constitucional no fueran revertidas. Ahora bien, se dice que el Tribunal Supremo de Justicia ha revertido, ha modificado esas resoluciones que dictó, ¿no?, quitando la inmunidad a los parlamentarios, cediéndole al presidente Maduro la facultad de revisar leyes militares, penales, civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen que sí se ha modificado, pero parece que no en la esencia misma, que es la que genera, ¿no?, la vulneración a ese principio de separación de los poderes que debe haber. En todo caso, en el fondo de esta discusión está la crisis política de Venezuela. ¿Cómo ve el gobierno esta crisis de Venezuela, toda vez que ya UNASUR, en un intento de buscar precisamente ese diálogo político del que estamos hablando, ha fracasado en ese intento de acercar a las partes conflictuadas, en este caso de Venezuela, ¿no? Y al mismo tiempo, pareciera que esta alianza que tiene el gobierno con Venezuela, que es legítima, ha sido muy pródiga en algún momento, estaría generando una tensión también al interior de los organismos internacionales. ¿Qué opinión tiene el gobierno respecto a este escenario general y cómo ayudamos a un país para que resuelva esta crisis política? ¿Se reconoce que hay una crisis política? Primero, una pequeña precisión para Karen también, con mucho aprecio. La posición oficial del gobierno boliviano en la Organización de Estados Americanos ya se ha hecho conocer en días pasados.
el propio canciller de Estado, Fernando Guanacuni, y Bolivia ha retomado la dirección del Consejo Permanente de la OEA, y por supuesto que no se va a validar lo actuado en días pasados, en esa sesión irregular, esa sesión que tampoco está en lo correcto, aproximada al reglamento. Podemos tener diferencias de visión, pero la posición oficial del Estado boliviano en la OEA ha establecido con claridad meridiana la forma irregular sobre la cual actuaron 12 y luego 6 países más, 18 países en esta convocatoria al Consejo Permanente. Esa es la posición oficial del Estado. Luego nuestra posición oficial ha retomado la conducción y por supuesto de que se harán todos los esfuerzos para que en el marco del diálogo democrático, político, se pueda establecer una visión de la organización sobre este asunto que nos ocupa, Venezuela. Ahora, yo más allá de lo que el gobierno diga, porque tengo el gusto también de estar en esta ocasión como ciudadano, experto dice internacionalista, yo sí. Ciudadano nomás, pero más allá de eso, yo quisiera decir algo que yo creo que va a resultar de aporte en este programa. Primero, lo que está sucediendo en Venezuela tiene diferente óptica, prisma. Depende cómo se lo quiera ver, cómo lo quieran ver algunos países, o finalmente cuál sea la intencionalidad final con relación a lo que pasa en Venezuela. Fácil saber que desde la instalación de la Asamblea, de la directiva de la Asamblea Nacional en Venezuela, desde el año pasado, anteaño pasado, hay todo un proceso de asedio de la Asamblea frente al Ejecutivo. Venezuela es un país presidencialista, no es un sistema parlamentarista donde desde la Asamblea se pueda suspender al presidente. Pero ¿qué ha habido? Pedidos de suspensión, de renuncia de la Asamblea al presidente Maduro. Ha habido declaratoria de abandono de cargo. Eso lo tenemos contabilizado. Por lo tanto, en la colisión de poderes se ha tenido que buscar la dirimición de un poder. El Poder Judicial, el Poder, en todo caso, el Tribunal Supremo de Justicia. El Poder Judicial ha establecido que entre la Asamblea y las determinaciones que se han tomado o se habían tomado en el ordenamiento jurídico hay desacato. Por lo tanto, un fallo del Tribunal Supremo de Justicia no ha sido anular la Asamblea, ha sido establecer con precisión que el desacato frente a 3 asambleístas que frente a una sentencia no cumplían con la sentencia, entonces el tribunal ha establecido el desacato y por ello ha sustituido de forma temporal determinadas funciones de la Asamblea para poder corregir ese desacato. ¿Qué pasaría en Bolivia si hay una sentencia del Tribunal Constitucional y el Ejecutivo no la cumple? Hemos tenido el caso del preaviso. El preaviso ha dicho, el tribunal no va, nosotros como país o como gobierno hubiéramos dicho no hacemos caso. Pero en este caso hay separación de poderes. Sí. El problema de Venezuela es que se ha vulnerado esa separación de poderes que en esencia es parte del diálogo político y la democracia en sí. Claro, pero el poder legislativo está en colisión con el poder ejecutivo. Para determinados temas referidos al tema específico de los 3 asambleístas de la Amazonía, había desacato, porque no cumplía con la determinación y eso generó esta... Bueno, ese es el antecedente. ¿Quién tendría en todo caso la interpretación cabal para decir en Venezuela hay golpe de Estado, se ha roto? Entonces, nos parece que esa percepción también es política, porque no es admisible pensar que entonces lo sucedido en Brasil, 53 millones de votos del Dilma Rousseff, se la destituye, se la saca. No, pues en la Asamblea, en el Consejo Permanente de la OEA, en ninguna instancia se tocó el tema Brasil. Lo propio pasó en Paraguay. Entonces, ¿cuál es la lectura de un conflicto, de una situación política en un país? ¿Quién tiene la interpretación?
¿por qué en todo caso determinados países que mantienen cierta línea de coordinación política o de expresión política tienen esa visión de asedio y dicen, no, Venezuela hay golpe de Estado? ¿Quiénes son para calificar? Entonces, nos parece también que la cláusula democrática o la carta democrática o los procesos que se instalaron en algún momento también tienen un correlato y antecedente que están en función de cómo de alguna forma determinadas potencias también han influido en la determinación sobre sanciones o sobre aplicarle sanciones a los estados. Nos parece que la interpretación política es interesada, tiene un componente de interés de determinados países, y sobre esa base del interés y la intencionalidad no podemos tener pues un ordenamiento en el contexto de una organización hemisférica, interamericana, tan fácil todo ir hacia una suspensión, aplicarle la cláusula democrática, hablar de elecciones, no me parece correcto. Porque sin duda hay también la voz de Venezuela y de otros países. Está claro que la OEA está dividida, hay al menos esos síntomas que se escuchan aquí en este debate. Doctora, ya en perspectiva, esta división que hay en la OEA, esta crisis de diálogo político, que es lo que nos hace falta, creo que en varios escenarios, ¿cómo va a ayudar a Bolivia, tomando en cuenta que en la OEA reside esta resolución que nos ha permitido plantarnos con nuestra demanda marítima en el ámbito internacional? Están estas denuncias que hemos presentado sobre trato humillante a los periodistas en la CIDH, que depende de ¿cómo ve en perspectiva esta situación de Bolivia? ¿Está aislada Bolivia? Por eso quería partir de ahí, en perspectiva. Sí. Bueno, vuelvo al tema. Sí. La OEA es un organismo político, y si retrotraemos el tiempo hacia atrás y recordamos la época de Hugo Chávez, había un predominio en la OEA de los países del ALBA y los países del socialismo del siglo XXI. Es decir, había hegemonía política ahí y una sumisión del exsecretario Insulza a lo que decidía o determinaba Chávez en cualquier momento. Prueba de ello es que cuando hubo la crisis en Pando y posteriormente el problema Occidente y Oriente aquí en Bolivia, la OEA tomó cartas en el asunto. El señor Insulza, la señora Bachelet, tuvieron una intervención activa en el problema boliviano. Entonces, el organismo es político, depende de la hegemonía que se presenta. En la crisis de Honduras también, ¿no? En la crisis de Honduras y así sucesivamente. Yo me pregunto, ¿por qué el gobierno boliviano persiste en este tema? ¿Es por principios o es por compromiso político? Si es por principios, no sé si hay una mayoría casi absoluta en la OEA que ha determinado conocer el caso de Venezuela, analizar y quizás emitir algunas sanciones. Entonces, Bolivia no puede ir en contrarruta de ninguna manera. Hugo dice, es un legítimo derecho del gobierno boliviano persistir y pedir la anulación de esta resolución del Consejo Permanente y reencauzar el tema. No es un derecho legítimo del pueblo de Bolivia. Así lo ve el gobierno boliviano, no el país, no el Estado boliviano. El gobierno tiene un compromiso con Maduro, y el gobierno, al involucrarse tanto en el problema interno del pueblo venezolano, está cometiendo injerencia en asuntos internos de los estados. Es una violación a un principio del derecho internacional, que es la piedra angular de la Organización de Estados Americanos. Y Hugo seguro me va a decir, bueno, es la OEA la que está cometiendo injerencia en los asuntos internos. No, a la OEA se le ha dado esas atribuciones, esas facultades, a través de la Carta de la OEA, de la Carta Democrática y de todos los estatutos. Entonces, yo pienso que el gobierno boliviano, no digo el Estado boliviano, el gobierno boliviano tiene que reflexionar y tiene que aceptar esa resolución, porque difícilmente la va a poder revertir. Porque para revertir necesitaría tener también 2/3 de apoyo para
que esa resolución quede nula. Ahora voy a la respuesta a la pregunta que me hace Mauricio. Considero que en nada, respecto al tema marítimo, no perjudica en nada el accionar del embajador Pari. ¿Por qué? Porque ya la OEA le quitó el apoyo al Estado boliviano en su causa marítima. En junio de 2011, en la reunión, en la Asamblea General que se realizó en Cochabamba, todos los países, excepto Ecuador, si mal no recuerdo, apoyaron a Chile, apoyaron la tesis chilena y dijeron, no, el problema marítimo Bolivia-Chile es un problema bilateral y la OEA no tiene más nada que hacer. 20 y tantos años se fueron a la basura. ¿Por qué? Porque Bolivia no pudo hacer las gestiones necesarias, y quien hizo unas gestiones magníficas para su país fue Insulza, que llegó a Cochabamba, dueño del escenario, ya tenía todo arreglado, y uno tras otro y tras otro país fueron pronunciándose en favor de la tesis chilena, y desde entonces ya no tenemos el apoyo que durante más de 20 años tuvimos de los países de la OEA. Sobre la CIDH, estamos es un tema a punto de terminar y quisiéramos pedirles su opinión como internacionalistas sobre el tema de Siria y los bombardeos de Estados Unidos recientes, ¿no? Sí, no solamente una precisión. El gobierno boliviano representa al Estado boliviano. Sí. Lo ha conseguido en elecciones, hay una legitimidad, condiciones para existir como Estado, población, territorio, gobierno y reconocimiento internacional. Entonces, nuestro Tenemos gobierno, un por minuto, supuesto. por favor. Segundo, la nueva orientación de la política exterior hace una década, estimada Karen, se orienta hacia la dignidad, la soberanía, la no intervención. Y precisamente por lo que ha sucedido en Siria, esa acción unilateral de un Estado de bombardear va en estricta contradicción con la Carta de Naciones Unidas, artículo 3, inciso 2, amenaza o uso de la fuerza entre Estados. No es posible lo que ha hecho Estados Unidos, y por supuesto, como hay Estados que desarrollan de manera unilateral acciones que vulneran la Carta del Derecho Internacional, Bolivia se apoya precisamente en principios de no vulnerar la Carta de Naciones Unidas, el principio de no intervención y, peor todavía, el uso de la fuerza. Por supuesto que no avalamos, y eso ha sido parte Estimado de Hugo, muchas Mil gracias. disculpas, Sí, nos tenemos está que mostrando despedir. que se acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Y nos despedimos hasta el próximo fin de semana. Gracias. Es muy apasionante.